Aleluya, palabra santa para el avivamiento matutino. Experimentar, disfrutar y conocer a Cristo. Parte 3, tomo 6. Semana 35. La comunión de la vida eterna. Día 6. Letra E. Tomar a Cristo como realidad de la ofrenda por las transgresiones equivale a experimentarlo como aquel que redime, aquel que resplandece y aquel que reina, a fin de disfrutarlo a Él como su ministro de vida en la comunión de vida. 1 Juan 1:1. Juan 1:1 al capítulo 2, versículo 2 dice: lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien, Apocalipsis 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, el Cordero es su lumbrera. Amén. Capítulo 22, versículo del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, esta letra E, o esta porción de la palabra, dice que tenemos que tomar a Cristo como realidad de las ofrendas por las transgresiones, por medio de experimentarlo, experimentar su poder que redime, que resplandece y que reina, como su ministro de vida en la comunión de vida. Amén. Bueno, letra número 1. Al tomar a Cristo como nuestra ofrenda por nuestras transgresiones, necesitamos hacer una confesión exhaustiva de todos nuestros pecados y de nuestra impureza, a fin de tener una conciencia buena y pura. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Capítulo 3, versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, ahora, en esta porción podemos ver que el Señor es la ofrenda por nuestras transgresiones. Pero necesitamos hacer una confesión exhaustiva de todos nuestros pecados, de toda nuestra impureza, para tener una conciencia limpia, pura y buena delante de Dios. Amén. Que examinar nuestra conciencia por medio de la palabra delante de Dios día a día. Número 2. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel respecto a su palabra para perdonarnos nuestros pecados y es justo respecto a su redención para limpiarnos de toda injusticia. Además, Cristo como nuestro hermano mayor es nuestro abogado ante el Padre a fin de restaurar nuestra comunión con el Padre que ha sido interrumpida, de modo que podamos permanecer en el disfrute de la comunión divina. Primera de Juan 1, 7 y versículo 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien, entonces, esta porción podemos ver que tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. No solamente nos perdona, sino que también nos limpia. Fiel, Él es fiel en su palabra y justo con su redención. Y todo esto con la finalidad de restaurar nuestra comunión con el Padre, porque todo pecado interrumpe nuestra comunión con el Padre, a fin de permanecer en el disfrute de la comunión divina. Amén. Bien, número 3. El lavamiento de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, resuelve el problema de estar separados de Dios, el problema de culpa en nuestra conciencia y el problema de las acusaciones de Satanás, lo cual nos permite tener una vida diaria llena de la presencia de Dios. Salmo 103, versículo del 1 al 4. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Versículo 12 al 13. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. 31 del 1 al 2. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y Apocalipsis 12 del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. Bueno, en esta porción podemos ver que la sangre de Cristo resuelve nuestro problema de culpa en nuestra conciencia y de las acusaciones de Satanás. Amén. También nos permite tener una vida diaria llena de la presencia de Dios.
Sí, fuera de las acusaciones tenemos una vida llena de la presencia de Dios. Número 4. Tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones al confesar nuestros pecados en la luz divina. Es la manera de beber a Cristo como agua viva para que lleguemos a ser la nueva Jerusalén. Juan 4, del 14 al 18. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, el Señor Jesús conoce nuestra vida personal. Y entonces, por eso que al pasar tiempo con el Señor, en la luz divina nosotros podemos ver nuestros pecados y confesarlos. Y al disfrutar de Cristo, también lo tomamos como nuestra agua viva, para que lleguemos a ser la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es una ciudad de agua viva. Número 5. Tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones para recibir el perdón de pecados da por resultado que temamos a Dios y amemos a Dios. Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén, aleluya, Señor Jesús, porque cuando nos recibimos perdón de pecado, lo reverenciamos. Lucas 7, del 47 al 50, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y Lucas 7, del 47 al 50 dice, por lo cual te digo que tus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas el que se le perdona poco, poco ama. Amén. Bueno, aquí vemos que tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado hace que lo amemos y temamos más a Él, lo reverenciemos al recibir el perdón de pecados. Amén. Numeral 4 Romanos. A medida que disfrutamos a Cristo en la comunión divina, continuamente experimentamos en nuestra vida espiritual un ciclo que consta de 4 cosas cruciales: la vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Este ciclo nos hace avanzar en cuanto al crecimiento de la vida divina hasta que lleguemos a la madurez de vida, a fin de que lleguemos corporativamente a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 1 Juan 1, del 1 al 9. Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, obra muerta de la fe en Dios.
Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, son varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, esta parte de la porción del numeral 4 Romanos dice que la vida cristiana tiene un ciclo, ¿no? Nuestro disfrute con el Señor tiene un ciclo que empieza con la vida eterna, pasamos a la comunión de la vida eterna, luego llegamos a la luz divina, experimentamos la luz divina y segundo, la sangre de Cristo. Amén. La vida eterna, la comunión de vida, somos iluminados y aplicamos la sangre de Cristo y por lo tanto experimentamos el crecimiento de vida divina hasta llegar a la madurez de vida, a fin de que llegamos a ser corporativamente un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro ciclo de nuestra vida espiritual. Ahora vamos al alimento matutino. Los versículos de leer con oración, 1 Juan 1:9 y 2:1. Bien, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Amén, Señor, porque tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Oh, Señor Jesús, todo esto por medio de confesar nuestros pecados. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Amén, Señor, porque tus palabras son escritas para que no pequemos, Señor. Pero necesitamos escucharla diariamente, tu palabra. Y si pecamos, alabado sea el Señor, porque tú como nuestro abogado intercede por nosotros para justificarnos. Lectura para hoy, dice... En 1 Juan 1, del 1 al 7, vemos un ciclo de nuestra vida espiritual, el cual consta de 4 asuntos cruciales: la vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina, la comunión de la vida eterna, la luz divina, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Primero la vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Cuanta más vida eterna tenemos, más comunión esta nos trae. Cuanto más comunión de la vida divina disfrutamos, más luz divina recibimos. Cuanta más luz divina recibimos, más participamos en la limpieza de la sangre de Jesús. Este ciclo nos hace avanzar en el crecimiento de la vida divina hasta que alcancemos la madurez divina. Amén. Este es un extracto de estudio vida de 1 Juan, página 73, lectura para hoy. Siempre que estamos bajo la luz divina en comunión y sentimos que no estamos bien en ciertos asuntos o ciertas personas, de inmediato debemos confesar nuestros pecados a nuestro Padre justo. Nuestro Padre siempre está listo para perdonarnos. Una vez que confesemos nuestros pecados, nuestro Padre será el Dios fiel y justo para nosotros. Eso lo vimos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está deseoso de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de las manchas de nuestras ofensas. Juan les dice a sus hijitos, a todos los destinatarios de 1 Juan, que su intención al escribirles era que ellos no pecaran. ¿Verdad? Lo vimos en el capítulo 2, versículo 1. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, un ayudante o consejero, a Jesucristo el justo. Hemos recibido la vida divina y ahora la disfrutamos en la comunión de la vida. En esta comunión recibimos la luz divina y en esta luz practicamos la verdad. Sin embargo, aún necesitamos la advertencia en cuanto al pecado que mora en nuestra carne. Debemos tener cuidado y estar alertas con relación al pecado que mora en nosotros. Siempre que pecamos necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y su palabra Dios es fiel en su palabra para perdonar nuestros pecados y Él es justo en su redención para limpiarnos de toda injusticia. Vemos 1 Juan 1:9. Con todo, como lo indica
capítulo 2, versículo del 1 al 2, aún necesitamos a una persona, un abogado ante el Padre, que se ocupe de nuestro caso. Ya que no somos capaces de manejar el caso por nosotros mismos, necesitamos un defensor celestial. Dios no solo nos ha provisto la sangre de Jesucristo, la cual fue vertida por nosotros para que fuésemos perdonados y limpiados, sino que también ha preparado a Cristo como nuestro abogado. Primeramente, el Señor Jesús derramó su sangre como el precio por nuestra redención. Luego, después de derramar su sangre, Él llegó a ser nuestro abogado, nuestro defensor celestial que se ocupa de nuestro caso. El hecho de que Cristo sea nuestro abogado ante el Padre y no simplemente ante Dios, indica que nuestro caso, del cual se encarga el Señor por nosotros, es un asunto familiar, un caso entre nosotros los hijos del Padre y el Padre. De hecho, nuestro abogado es nuestro hermano mayor, el Hijo del Padre. La familia divina está llena de amor, pero también está llena de justicia. Por lo tanto, en ella hay regulaciones y también se encuentra la disciplina del Padre. Nuestro Padre es ordenado y su casa debería ser mucho más ordenada que un tribunal humano. Sin embargo, como hijos en la casa del Padre, muchas veces nos portamos mal, cometemos errores, rompemos las reglas familiares y ofendemos al Padre. Es por ello que necesitamos que el Señor, nuestro hermano mayor, sea nuestro abogado ante el Padre. El Señor Jesús, quien derramó su sangre por nosotros, es el justo. Él no solamente es una persona recta con respecto al Padre, sino también con respecto a nosotros. El Señor Jesús es nuestro Paracleto. La transliteración de la palabra griega parácletos, traducida abogado, Él viene a nuestro lado a ayudarnos, nos sirve, cuida de nosotros y nos provee de todo lo que necesitamos. Puesto que necesitamos la sangre limpiadora, Él nos proveyó su propia sangre para nuestra redención y limpieza a sí mismo. Puesto que necesitamos a alguien que se ocupara de nuestro caso, Él es ahora nuestro abogado, nuestro Parácletos. Estudio vida de 1 de Juan, páginas 131 y 127 al 129. Lectura adicional. Colecciones de los hermanos Watman y Winsley, 963, tomo 3, páginas 513 a la 520. Iluminación e inspiración. Bueno, el Señor quiere que nosotros crezcamos en vida y lleguemos a la madurez en vida. Por lo tanto, necesitamos aumentar la vida eterna, nuestro disfrute de la vida eterna, para tener más comunión de la vida eterna, más luz de la vida, de la luz divina, para así aplicar la sangre del Señor para poder crecer en vida y estar llenos de agua de vida. Ser lleno de agua de vida. Vemos que el Señor no solamente nos dejó su sangre redentora, sino que también nos dio una familia, nos introdujo en la familia una familia divina, en el cual nuestro Padre es nuestro juez, pero nuestro abogado defensor es nuestro Señor Jesucristo, que nos defiende de nuestros pecados. Pero es necesario la luz divina para confesar nuestros pecados y aplicarnos la sangre del Señor. Y bueno, el Señor como abogado se encarga de aconsejarnos y de liberarnos de todas acusaciones y juicios y cosas semejantes en cuanto a nuestros delitos y pecados. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, el Señor restaura nuestra comunión de vida con el Padre. Aleluya. Nuestro hermano mayor. Amén. Te amamos, Señor Jesús. Se encarga de nuestro caso, de nuestros pecados y delitos que hayamos hecho delante del Padre, delante de Dios. Amén. Y delante de los hombres. Amén. Te amamos, Señor Jesús.